Bienvenidos a Avispados Podcast. Aquí conoceremos historias de emprendedores y creativos que nos comparten experiencias y conocimientos del éxito en sus proyectos e ideas de negocios. Mi nombre es Roberto Carlos y junto a Manuel platicaremos con entusiastas que día a día se enfrentan a retos, se fijan y cumplen metas en el camino del emprendimiento. ¡Comenzamos! Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad. En esta ocasión estamos dispuestos y atentos para escuchar nuevas ideas. Muy buena tarde, Robert, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Manuel? Bastante bien, motivado nuevamente por un capítulo más de conocer experiencias, historias de éxitos, de aprendizaje. Pues como comentábamos, desempolvándonos después de un lapso de no tener grabaciones, pero nuevamente con una gran invitada el día de hoy. En este capítulo vamos a platicar de un tema que es de interés general, bastante importante, como es la nutrición. ¿Por qué no presentas a nuestra invitada? Sí, claro, hoy estamos con Dana Keren Prado Hernández. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Mucho gusto, es para mí un honor estar aquí con ustedes, con ambos, y pues compartir un poquito de mi experiencia y de a ver qué temas vamos a platicar el día de hoy, ¿verdad? Sí, pues realmente el área que tú manejas vemos que es, pues ahora sí que elemental en el desarrollo humano, entonces pues es muy importante reforzar con estos temas. Pero si me permiten, vamos con su semblanza. Por favor. Ella es Dana Keren Prado Hernández. Es maestra en nutrición clínica, licenciada en nutrición con diplomado en nutrición clínica, evaluadora certificada internacionalmente por ISAC nivel 1 y 2, antropometría y nivel avanzado deportivo. Cuenta con una estancia de investigación avanzada en nutrición realizada en la Universidad de Chile. Investigadora del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico a través de la Universidad Autónoma de Nayarit. Colaboradora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Investigadora adjunta de CONACYT en el periodo 2018-2019. Autora de un artículo publicado en la revista científica de la Universidad de Chile, con posgrado en nutrición clínica. Cuenta con distintos cursos en nutrición reproductiva, deportiva, clínica y con enfoque en enfermedades renales, metabólicas, inmunológicas, además del control de peso y recomposición corporal. Y en esta tarde se encuentra con nosotros en el podcast. Bienvenida, Dana. Muchas gracias, gracias. Oye, qué interesante reseña, la verdad, bastante preparada. Se ve que te gusta lo que haces, bastante preparación, licenciada en nutrición, con maestría, diplomado, diferentes cursos. En sí, ¿cómo nace? Me gustaría que comenzáramos platicando. ¿Cómo descubres tu vocación? Fíjate que es un poquito sorprendente, tal vez lo diría así, o no encuentro una palabra exacta para decirlo, porque creo que en algún momento a todos nos pasó que cuando éramos jóvenes no teníamos bien en claro a qué nos queríamos dedicar o nuestra vocación realmente. En lo personal siento que sí me costó cuando era muy pequeña la ventaja, y digo esa ventaja que me dieron mis papás de adentrarme mucho a muchos cursos. Realmente desde muy pequeña era que curso de esto, manualidades de aquí y allá, y no sé, o sea, te puedo decir que estudié bisutería, música, cocina, repostería, o sea, fue un sinfín de cosas, estilismo, o sea, por eso a veces cuando me dicen es un poco de todóloga, ¿no? Y hay muchas cosas que realmente hasta hoy en día, de hecho le comentaba a mi esposo el otro día, sabes que si no trabajara en nutrición, igual me gustaría seguir enfocándome, no sé, en estilismo, música y todo esto. Entonces son cositas que realmente ya hoy que estoy un poco más grande, digo, realmente a esto me quiero dedicar, porque sí llegó un momento en el que tenía muchas cosas en la mente, muchas cosas en las manos y decía, ¿a qué me quiero dedicar? Entonces era como que esa incertidumbre de decir, pues hacia dónde me voy, hacia qué camino me dirijo, porque a veces intentando como que acaparar mucho no logras llegar a nada. Entonces creo que esa parte fue muy fundamental para mí. Te estoy hablando tal vez de hace unos 4 o 5 años que yo dije no, o sea, realmente solo tengo que elegir una cosa. No es que no las pueda realizar todas las demás, pero si no me enfoco realmente en lo que realmente me importa,
pues nunca voy a llegar a nada, ¿no? Entonces, a partir de eso dije, ok, empezamos con la nutrición y creo que una vez que comencé justo con la carrera, mi idea al principio de hecho era estudiar medicina, ¿no? Y a pesar de que mi idea era la medicina y que por cuestiones tal vez económicas o etcétera no pude estudiarlos, al final de cuentas me enfoqué en la nutrición y desde que empecé la carrera creo que me enamoré demasiado de la carrera, o sea, dije, de aquí soy, porque la medicina tenía una parte que no me gustaba y era la parte de llegar hasta el momento en el que el paciente ya está enfermo para poder intervenir tú como médico, ¿no? Y sí me ha tocado mucho últimamente y no voy a criticar a ningún médico, pero realmente sí es un poco tal vez triste ver esa realidad, porque hasta que no ven realmente que está muy muy mal el paciente y que se le puede intervenir ya sea quirúrgicamente o con algún medicamento, se toman a la tarea de realmente tomarlos en cuenta a los pacientes, ¿no? Entonces esa parte preventiva creo que es la que más me ha encantado y siempre me gustó mucho el trato con el paciente. O sea, sí, desde pequeña tal vez nunca me enfoqué tal cual en la nutrición, pero como mis papás también empezaron con una clínica naturista, estudié un poco también de medicina alternativa y me enfocaba también en los tratamientos, que geoterapia, masajes, me encantaba dar masajes. Entonces el tratamiento con los pacientes fue algo que me llamó la atención y dije, no, o sea, yo quiero algo con lo que tenga que tratar directamente con el paciente y obviamente cuando empecé a tratarlos con ellos, ya ver el impacto que podía tener la nutrición realmente con un paciente, dije no, aquí me dedico y justamente a raíz de eso fue que me empecé a enfocar justamente en la nutrición un poco más clínica. Fíjate que leía un artículo en el que apareces de la publicación de la revista Arenilla. Me llamó mucho la atención el tema que manejas acerca de lo preventivo. Lo he reflexionado y he pensado que muchas veces, como dices, cuando vamos al médico, a veces se va, pero como a atender las consecuencias, ¿no? Por decir, a quitar el dolor, a la hinchazón, diferentes síntomas. Pero también a veces nos hace falta a nosotros mismos preguntarnos ¿por qué me pasó eso? ¿O de dónde viene? ¿O qué lo está generando? ¿No? Porque no es como decir, ahorita me siento así todo, sí, pero me voy a tomar la pastilla. Sí, espérate, pero detente, te vas como que en automático y a veces sin regresar a decir, ¿pero qué te estará provocando eso? Exacto. O sea, ¿qué te estará provocando eso? ¿Cómo está tu alimentación, digamos? O sea, al final eres lo que comes. ¿Cómo has estado? O sea, ¿o qué historial tienes? Y creo que es algo que me llama mucho la atención del tema preventivo y veo que te apasiona mucho en tu profesión, ¿no? Claro. La causa. Justamente en el área de la alimentación considero que incluso hay muchos artículos ahorita que se están enfocando justamente en la parte preventiva, que aboca justamente en la parte de la microbiota intestinal. Uno diría, pues, ¿qué tiene que ver la microbiota intestinal? La microbiota intestinal, para los que no saben qué es un conjunto de microorganismos que lo que realizan es las funciones prácticamente del intestino y de ahí de las funciones del intestino pues viene la digestión, la absorción, etcétera, ¿no? Entonces, últimamente se ha visto que justamente la parte de la microbiota intestinal es la raíz de todas las enfermedades. O sea, si te pones a pensar en todas y cada una de las enfermedades, tal vez cuando uno dice enfermedad grave, lo primero que piensa es cáncer, ¿no? Uh-huh. Pero imagínate, o sea, llegar hasta el punto en el que incluso un cáncer, no sé, una insuficiencia renal, una diabetes, sea a raíz de que no estás comiendo o no te estás alimentando correctamente, entonces te llegas a poner mucho a pensar en que realmente todo, o sea, si solamente cuidáramos ese aspecto tal vez tan básico, que se podría decir que es básico porque realmente no nos cuesta nada el cuidarnos o el comer bien. Sí, tal vez ahorita la mentalidad ha cambiado un poquito, el hecho de decir, no sé si alguna vez has escuchado la frase que dicen, de algo me voy a morir, ¿no? Claro. Y creo que esa frase es muy presente en muchas personas y especialmente cuando son jóvenes, porque pues obviamente de joven no te duele nada, ¿no? Si no tienes una genética tan grave, por así decirlo, pues estás feliz, las noches de fiesta, etcétera, pero al final de cuentas importa mucho, porque yo siempre les digo, todo lo que hagas, tarde o temprano te va a llegar una factura, no importa qué tan joven, qué tan grande seas, pero créeme que a los 10 años
más de los que tienes ahorita, va a pasar la factura del cuerpo. O sea, no importa que ahorita tu cuerpo aguante muy bien 3, 4 días seguidos, desvelándose a las 5 de la mañana, tomando pues bastante alcohol, fumando, etcétera, pero tarde o temprano pues el cuerpo pasa la factura y lamentablemente hay veces que cuando ya pasa la factura ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces ya llegamos a la parte que no solamente es preventiva, sino que también ya tenemos que entrar como un tratamiento ya en conjunto con el médico y otros especialistas. Uh-huh. Bueno, estamos en temporada de festividades aquí en la localidad, digo, se da mucho ese tema de los desvelos, digo, o sea, puede pasar, pero yo creo que lo más importante es que lo que predominen sean los hábitos positivos, ¿no? Claro. Los hábitos que te van construyendo. Creo, y como tú bien lo dices, me encantó eso porque lo he pensado muchas veces, pero no lo había leído de la forma en que lo vi en el artículo, y que dice: no se trata de evitar consumir alimentos, sino de consumir con conciencia las cantidades adecuadas. Yo no lo había podido describir de alguna manera, pero yo lo veía, por ejemplo, con mi padre, que era una persona que escuchaba mucho su cuerpo, por así decirlo, y comía de todo, pues, o sea, comía de todo, no se cerraba que sea vegetariano, etcétera, o de plano se inclinaba a las carnes, en fin, pero en diferente proporción. O sea, por ejemplo, de repente era un plato gigantesco de espinacas o de acelgas y todo, y de repente 2 cuadritos de chicharrón, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, retomando el tema de repente de que te desmandas y todo eso, si bien es cierto, nada con exceso, ¿verdad? Pero creo que puedes llegar a tener un equilibrio, ¿no? No se trata meramente como de privarte. Y creo que es bonito eso que dices de tu papá, o sea, el hecho de decir, aprendió a escuchar su cuerpo. Así lo interpreto. Creo que es lo más bonito y de hecho con mis pacientes yo trato de que esa sea nuestra meta final, el hecho de decir, aprendan a escuchar qué es lo que quiere su cuerpo, ¿no? Porque no sé, o sea, no me vas a dejar mentir, pero creo que un 90% de la población te va a decir que las tortillas son malas, o que el refresco, justamente lo que estábamos hablando un ratito, es malo, o el pan. Y por ejemplo aquí en Comitán, ¿qué es lo que suele la mayoría de personas cenar? Si tú, me da risa porque a veces yo les pregunto a mis pacientes, oye, ¿y qué cenas? Y me dicen, no, yo no ceno nada. Nada, en serio, o sea, nada de nada. No, solo tomo mi cafecito con pan. Pues al final de cuentas, pues eso es una cena, ¿no? Y creo que la mayoría de aquí, de la zona de Comitán, esa es su cena. Y creo que no cena, solo desayuno, comida y cena a veces, ¿no? Donde haya café, exacto, el pan no puede faltar, ¿no? Pero, o sea, no, el hecho no es tampoco de satanizar las cosas, sino, o sea, darse los lujitos también. O a veces decimos, no, es que la nutrióloga la vi, no sé, en la taquería o la vi en la pizzería, no sé, etcétera. Y no es que sea malo y tampoco no por eso me voy a justificar, si me ven ahí, no me digan nada, ¿no? Pero el hecho más que nada de aprender a cuidarse en las cantidades, como dices, ok, me como mi chicharroncito, pero son 2 pedacitos y una buena porción de ensalada, ¿no? Entonces, como que aprender más que nada a balancear y quitarnos un poquito eso de la mente de decir, es que esto es malo y no lo puedo comer, o pues a veces el doctor te dice, no comas todo esto, ¿no? Y te da una gran lista. Y sí he tenido muchos pacientes que me llegan y me dicen, bueno, ¿y entonces qué voy a comer? ¿No? Y créanme que sí es duro ver a un paciente, por ejemplo, llegar y que me dice, a veces sí he visto lágrimas en cada uno de ellos y sí siento que yo soy que me pongo en la parte del paciente, el hecho de decir, tiene razón, o sea, me están prohibiendo prácticamente todo, pues entonces ¿a qué me dedico? Entonces, creo que eso sí es importante, el hecho de que nada es malo, pero que todo se tome con las medidas adecuadas más que nada. Y sobre todo no llegar a ese límite en donde ya es o sea, ya es súper necesario llevar una dieta muy rigurosa, exacto, ¿no? A raíz de unas pláticas que tuvimos con precisamente otro nutriólogo, vino por acá, la revista, a platicar con Dana, pues dije, bueno, pues quiero checar qué onda con mi nutrición, fui con Dana y a veces tenemos la idea de decir, es que si voy con el nutriólogo voy a morir de hambre, ¿no? Me van a dar una lista de prohibiciones. Sí. Pero en mi experiencia realmente es algo balanceado, ¿no? O sea,
sin tantas prohibiciones, pero sí cuidando esta parte de las proporciones y todo eso. Pero sí he detectado que sí existe como ese tabú de decir, vienen las prohibiciones, no me voy a estar muriendo de hambre. Pero mejor cuando no es totalmente una prohibición ya médica, ¿no? ¿Sabes qué? Evita todo claro. esto porque, no sé, tienes diabetes, ¿no? Sí, ¿y por qué no me lo dijo hace 5 años? Me está usted tratando hace 5 años. ¿Y por qué hasta ahorita me lo dice? Por ejemplo, ¿a ti con qué te cuesta lidiar más en el consultorio, digamos? Son aspectos, digo, personales de cada uno de los pacientes, porque pues hay pacientes, yo creo que lo que más me cuesta en ese aspecto es la motivación, porque justamente yo siempre les explico a los pacientes de que la parte de la salud en general es como si fuera un banquito. Un banquito pues siempre va a tener 4 patas, ¿no? Una de las patas pues es la parte médica sí o sí, o sea, necesitamos llevar nuestros chequeos médicos por lo menos constantes, una revisión en los estudios, etcétera, para que todo esté normal y que no nos dé también un susto de, híjole, de repente me dio la diabetes, ¿no? O sea, llevar su control. Llevar la parte de la alimentación, que es súper fundamental, que es un pilar muy fuerte también para mantener estable. La otra es el ejercicio, porque a veces no sé si les ha pasado a personas de que hacen que hacen sus dietas, por así decirlo, y nunca hacen ejercicio y nunca ven resultados, o pasa al revés. Muchas personas que hacen demasiado ejercicio se las viven en el gimnasio, pero como nunca llevan una alimentación balanceada, nunca ven tampoco resultados. Entonces aquí la idea es que nada de esto esté separado. Y el último pilar, que lo considero bastantísimo importante, sería la parte emocional o psicológica. Y creo que es un pilar que a veces está muy olvidado en casi todos, porque el hecho de que tú no tengas la motivación para querer cuidarte, o el aspecto de decir, si no me cuido yo o si nadie me está viendo, pues como lo que sea, ¿no? Entonces ahí entra una parte bien, bien delicada, que es la parte emocional. Y que yo les digo a mis pacientes, a mí me encantaría, le digo, también que dentro de su plan de alimentación o dentro de su consulta de nutrición también trabajar la parte psicológica, pero pues lamentablemente uno se tiene que enfocar, como lo que les decía, algo específico y no estar jugando con tantas áreas y mandarlo pues al especialista, ¿no? Pero sí es muy importante, y creo que esa es la parte que más me cuesta, porque uno dijera, necesitas la motivación de alguien, y yo creo que casi todo mundo necesita siempre a alguien que te esté motivando, pero a veces hasta uno mismo como nutriólogo se le va la motivación. Entonces el hecho de luchar contra mi motivación y la motivación de los que se vienen también atrás de mí, creo que es algo bastante complicado, que la trato de luchar, porque pues no todos los días, a veces estamos estresados y todo, y a pesar de eso pues tengo que ver a mi paciente y motivarlo, ¿no? Entonces esa es la parte que tal vez yo consideraría un poquito más, porque con motivación todo se puede realmente, o sea, solo es cuestión de ayudarle más que nada en esa parte al paciente. Uh-huh. Veía en el artículo también que comentas que gran parte de tu gratificación es ver a tus pacientes lograr sus metas, cumplir sus objetivos. ¿Consideras tú que es siempre importante fijarse una meta? Es decir, no estar como que avanzando el plan sin tal vez una visión de a dónde quieren llegar, sino fijarse una meta. Sí, o sea, indiscutiblemente tienes que fijarte una meta. Obviamente hay metas que las vamos a considerar a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. ¿Por qué digo que tienes que considerar esas metas? Porque si nada más tienes la idea de que, bueno, me vine a cuidar y pues no tengo ni a dónde ir o a dónde llegar, simplemente vine porque sí, pues en determinado momento te vas a desilusionar, ¿no? El hecho de no tener ni a dónde llegar, o sea, yo creo que no solamente en la parte de nutrición, sino que en todos los aspectos, si tú, digamos, no tienes una meta de decir, bueno, no sé, me quiero casar o quiero crear una familia o, por ejemplo, ser muy exitoso en mi trabajo, pues nunca le vas a esforzar, o sea, te vas a quedar en ese entorno de confort y nunca vas a salir adelante. Entonces, siento que sí es importante fijarse objetivos, y esos objetivos
si eso tal vez vamos a hablar más adelante, pero no siempre tienen que ser en cuanto al peso. Mucha gente dice, es que a fuerzas tengo que bajar 20, 30 kilos y no, a veces no es lo importante el peso, sino otro tipo de objetivos, ¿no? Entonces, el hecho de ponerse objetivos a largo plazo, pero también que no los vayas a ver así que, újale, está imposible de bajar eso, ¿no? Entonces, la idea es ponerse, ok, tenemos este objetivo a largo plazo. Y lo más aconsejable es ponerle fecha y hora, digamos, sin nombre. Porque si no, si tú también dices, ok, ese es mi objetivo y a ver cuándo lo logro. Igual pasa lo mismo. Tienes que especificar bien tu objetivo y en eso sí creo fielmente trabajar con mis pacientes el hecho de decirles, este objetivo le pongamos nombre, apellido y fecha. Entonces, porque sí es importante que tú sepas cuándo lo quieres lograr para que también estemos en conforme con la parte nutricional y pues los objetivos que tú tienes en sí. Uh-huh. Respecto a eso que comentas que no necesariamente es en las cifras del peso, ¿nos podrías especificar a qué tipo de objetivos te refieres? Sí, justamente siempre les digo a mis pacientes eso. Antes, yo considero tal vez unos 10, 15 años, estamos hablando de eso, se trabajaba con algo que se llama índice de masa corporal. Ese valor en sí sigue existiendo actualmente porque sí nos da como una referencia, pero ya no es el pilar principal, por así decirlo. Antes justamente el índice de masa corporal era como el pilar de si estás en normopeso, en bajo peso, en sobrepeso, obesidad tipo 1, etcétera, ¿no? Actualmente se ha visto que no siempre importa el peso, sino de qué está compuesto ese peso. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que yo te quiero regalar 5 kilos de manzana y traigo una bolsa de color negra y traigo incluso hasta mi pesa y te digo, oye, ¿sabes qué? Te traje a regalar 5 kilos de manzana. Y te digo, mira, te lo voy a pesar. Entonces la pongo en la pesa y tú te das cuenta que son 5 kilos. Tú estás pensando que yo de buena gente te voy a traer pues obviamente manzanas de buena calidad o en buen estado por lo menos, ¿no? Y te das cuenta que son 5 kilos. Llegas a tu casa y resulta que cuando abres la bolsa te das cuenta que más de la mitad de las manzanas que estaban ahí estaban podridas. Entonces tú te quedas y digo que bueno, entonces ¿para qué tengo 5 kilos y casi voy a tirar más de la mitad, ¿no? Y tal vez me quede 1 kilo en buen estado, ¿no? Entonces algo parecido pasa con el cuerpo o con la parte del metabolismo, por así decirlo. Puedo yo tener 100 kilos, es un ejemplo, un decir, pero si de esos 100 kilos, no sé, 80 kilos son de masa muscular, te estoy hablando, por ejemplo, de un paciente, no sé, que realiza esto de sumo, que ya ves que esos tienen que estar llenitos. Entonces, ellos, a pesar de que se ven llenitos, físicamente tú los puedes ver tal vez gorditos, pero a pesar de eso, su composición de ellos es más masa muscular. ¿Qué quiere decir? Si lo vemos al ejemplo que yo te decía, es como si yo te estuviera regalando casi los 5 kilos de manzana en buen estado. Y en cambio, si esos 100 kilos fueran, no sé, 50, 60 kilos de pura grasa, pues ahí vendría siendo las manzanas podridas. Entonces aquí va esa parte de que te digo, ya no es en sí del decir tengo que bajar tantos kilos, tengo que bajar, sino ver de qué está compuesto. Y una vez viendo de qué están compuestos, ok, ponerme metas de cuántos kilos bajar, pero principalmente en la grasa, que es la que me hace los daños a mi cuerpo. Y en la masa muscular, pues tratar de mantenerla. Y ahí sí va variando, ¿no? O sea, si son pacientes deportistas, que quiero subir un poco más, que quiero bajar, etcétera. Pero pues eso sí se va variando mucho, pero lo principal sí sería, digamos, las manzanas podridas, irlas bajando principalmente. Ok. Interesante, Lick. No, y muy buen ejemplo. Digo, ahí como para que lo pongas en una báscula, los 5 kilos de manzana y al lado una hamburguesa. La manzana va a pesar más. Claro. Pero no necesariamente quiere decir qué es lo que te va a afectar, ¿no? Totalmente, y o sea, son cosas que se desconocen, ¿no? Todavía quizás hay muchas personas que están peleando con el peso, ¿no? Pero por eso lo importante es siempre de acudir con un profesional que nos pueda dar pues orientación certera con bases, ¿no? En este caso, pues un nutriólogo o una nutrióloga para poder pues tener una información precisa, ¿no? En ese aspecto, ¿qué tanto ha cambiado la mentalidad de las personas? ¿Cómo has visto tú la respuesta de las personas en cuestión de nutrición? Es difícil, ya hay mayor aceptación, la gente ya acude conciencia, digamos, ¿no?
Pues es algo que ya, por lo menos ahorita un nutriólogo ya, yo diría que tal vez un 80% de personas, o si no un 90%, ya sabe por lo menos qué es un nutriólogo o que existen los nutriólogos, ¿no? Porque me acuerdo que tal vez hace unos 10, igual 15 años, el ir con un nutriólogo era así como que, bueno, ¿y ese qué hace, no? O sea, o es el que te va a matar de hambre, ¿no? Ahorita siento que ha cambiado mucho la mentalidad de todas las personas. Para bien o para mal tenemos pues las redes sociales, entonces las redes sociales nos han apoyado mucho en ese aspecto porque justamente creo que a partir de hecho de la pandemia, la parte nutricional como que dio un salto gigantesco porque la mayoría de personas entendió que no todo era el trabajo o etcétera, sino que sabía que ya en casa tenía que cuidar de su familia y de su salud, ¿no? Entonces siento que la parte nutricional sí, en la pandemia para nosotros dio un salto gigantesco. Mucha gente en el teléfono, pues no había más que hacer, entonces se dieron cuenta pues que sí necesitaban realmente un nutriólogo. Y ya ahorita ya no solamente van porque quiero bajar de peso, porque antes la mayoría de los que iba era o porque tienes que bajar de peso o no sé, por una cuestión de que el doctor te dijo que a fuerzas tienes que ir con un nutriólogo, ¿no? Ahorita ya no, ahorita ya yo considero, al menos de los pacientes que yo tengo, tendré tal vez un 10-15% referenciado por médicos y el otro 80% de pacientes que realmente me busca porque quiere hacer un cambio en su salud. Y me gusta mucho esa parte porque justamente yo pregunto, bueno, cuando tú llegas a mi consultorio, ¿y por qué vienes? ¿O cuál es tu objetivo? Y nunca llegan, en primera instancia, la mayoría nunca me dice, quiero bajar de peso. Y para mí eso es, o sea, enorme, un gran avance porque el hecho de entender que ya no solo es el peso en sí, sino hacer cambios en mi estilo de vida. Y en serio, te juro que la mayoría de los que llegan me dice, primero, pues quiero cuidar de mi salud, quiero hacer cambios en mi estilo de alimentación. Y ya después bajamos de peso. O sea, lo dejan en segunda opción, ¿no? Entonces, eso te estoy hablando que tal vez hace unos 10 años, no. O sea, todos los que te llegaban sí eran porque o tienes que bajar de peso o porque el doctor a fuerzas y así como niño, de que es que el doctor me mandó a fuerzas, ¿no? Ajá. Entonces, pero pues ahorita siento que sí ya es más abierto esa parte porque no, incluso hay pacientes que llegan y no tienen nada, gracias a Dios, no hay ningún problema de salud, pero saben que tienen que modificar estilo de alimentación. Entonces, eso es algo que siento que nos ha apoyado mucho tanto en las redes sociales y pues todo lo que está pasando alrededor ahorita. ¿Y qué porcentaje sí le da continuidad a esto? No sé, me imagino que hay muchos que un mes y luego ya claudican. Esa es la parte que justamente te comentaba, que te decía que la parte de la motivación es bien importante porque si tú como nutriólogo no sabes, o sea, no es enganchar al paciente, sino hacerle entender realmente que no es, o sea, que te vaya mal un día no significa que ya valió todo tu plan, ¿no? Es algo que tienes como que estar trabajando constantemente y yo siempre les digo, esto es como si fuera un aprendizaje, no vengan a consulta por el hecho de decir, sabes que a fuerzas tienes que llegar a este objetivo, no, sino que en el aprendizaje de cualquier cosa hay veces en las que nos caemos y nos tenemos que volver a levantar. Entonces, el hecho de estarles constantemente diciendo a los pacientes, sabes que este día que te fue mal no significa que ya todo se haya ido a la basura, o sea, la cuestión es volver a intentar, ¿no? Entonces, siento que en esa parte yo podré decir, si te hablo de un porcentaje, tal vez un 10-15%, o sea, sí considero que es muy poquito los pacientes que llegan una sola vez y desertan, ¿no? La mayoría de personas sí suelen ir ya más constante y algo que siempre les digo, o sea, no importa en el momento que tú me quieras decir, ¿sabes qué? Hasta aquí quiero llegar porque aquí me siento bien y aunque yo te pueda decir tal vez necesitas más, pero si tú me dices que hasta aquí te sientes bien, dímelo únicamente para que yo te enseñe cómo mantenerte. Que eso es lo más importante. Yo les digo, o sea, en el momento que tú me quieres decir, pero ten la confianza de platicármelo y decírmelo para que te pueda ayudar a cómo mantenerme y no caigamos con el famoso rebote, ¿no? Porque casi todos, si no llegas bien a tu tratamiento y lo dejas así de golpe, pues ahí sí pasa el famoso rebote, ¿no? Entonces sí, es muy poquita gente que realmente deserta a la primera, por así decirlo. Dana, pero orgánicamente, ¿qué es lo que sucede cuando lo del famoso rebote? Es normal porque, digamos, hablando ya un poquito más metabólicamente,
digamos que si quiero hablar de la reducción de peso, ¿no? Imagínate igual una balanza. Nosotros se supone Yo que... soy con peras y manzanas, digo, o sea... y me gusta, porque yo también soy así, con mis pacientes justamente les explico así, dijera al español, para que... A la Walt Disney, dijeron una profe que tú... Sí. Entonces, mira, imagínate que esto es una balanza, ¿no? Para que tú puedas reducir el peso, la teoría básica, por así decirlo, es de lo que tú estás consumiendo, disminuir y gastar más. ¿A qué me refiero? No sé, es como si fuera un carro, por así decirlo. Si yo le pongo un tanque lleno, un bochito, por ejemplo, no sé, chance me lleve de aquí a Tuxtla, pero con el tanque lleno no me va a llegar de aquí a Ciudad de México. Entonces, lo que pasa aquí, digamos, es no ponerle tanta gasolina a tu bochito y utilizarla en el trayecto de aquí de Comitán. Entonces, la idea básica de la reducción de peso es esa, quitar un poco de gasolina, por así decirlo, y usarla más frecuentemente. Por eso se necesita el ejercicio y la alimentación, porque la alimentación disminuye la gasolina, por así decirlo, y el otro ejercicio lo que nos ayuda también al final de cuentas es a reducir justamente el balance negativo. Entonces, el famoso rebote ocurre porque haz de cuenta que si la primera lo lograste bastante bien, pero tu mentalidad en una semana o en 15 días no cambia. O sea, no es como que, ay, quiero ser hombre o mujer nueva. No cambia de la noche a la mañana. Entonces, por eso es un aprendizaje constante. ¿Por qué? Porque cuando, de hecho, esto pasa también, por ejemplo, cuando toman medicamentos para bajar de peso o algún tratamiento que piensan que es mágico o algunas de esas dietas que son mágicas, de que sí, chance y en los 15 días bajas hasta 5 o 6 kilos y están maravillados, ¿no? Pero como en tu mente pensaste que era una dieta, o sea, si yo te pregunto a ti, ¿qué es una dieta? O sea, ¿qué me dirías tú o qué piensas tú que es una dieta? Pues es que la dieta, yo pienso que es la alimentación que voy a tener de manera habitual, no sé. Y eso está bastante bien, ¿eh? Eso es la idea principal de lo que Puedo es una tener dieta, una buena ¿sí? dieta o una mala dieta. Exacto. O una dieta que me esté conduciendo a X o a Y, pero va a seguir siendo una dieta. Exactamente. Pero en algunas personas, haz de cuenta que piensan que la dieta es el restringirme de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo estoy pensando en que me están quitando de cosas y que ya quiero terminar, no sé, mis 15 días o mis 21 días de dieta, y llega el momento en que terminas la dieta, la famosa dieta, y dices, ya, me urge comer unos tacos o me urge comer una pizza. Entonces, todo lo que según te quitaste durante todo ese tiempo, pues como en tu mente pensaste que te lo estaban quitando, emocionalmente o psicológicamente hablando, pues tiendes a comerlo hasta el doble o el triple. Y pues por ende es como si le volvieras a llenar el bochito del tanque lleno y no lo vas a usar. Entonces ese es el famoso rebote. Como no cambiaste tu mentalidad o tu perspectiva de la alimentación, al final de cuentas terminas comiendo el doble o incluso hasta el triple por el simple hecho de pensar que te lo estaban restringiendo o que te lo estaban privando. Entonces, esa es como que la parte más general del famoso rebote. Uh-huh. Sí, como que estuviste en abstinencia un tiempo. Ajá, y como de repente, el alcohólico prácticamente. Qué fuerte. Sí, o sea, sí. que regresa con más ganas. Exactamente. Uh-huh. Ya veo. Yo creo que entonces lo más importante es irlo haciendo hábito poco a poco, ¿no? Sí, y sobre todo una enseñanza, es lo que comentaba. Si tú lo ves de 15 días un tratamiento, incluso un mes, o sea, un mes es muy poquito para llevar un tratamiento y hacerle cambiar ese chip de tu mente, el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues ya sé qué cambios tengo que hacer en mi alimentación. Y creo que algo que me encanta mucho de los pacientes cuando ya se despiden de mí es el hecho de decir, ¿sabe qué, Nutri? Que me llegan y me dicen, ¿sabe qué? Ya aprendí que tengo que incluir más ensaladas, que tengo que hacer más ejercicio, que tengo que tomar más agua. Y con esos pequeños cambios en tu alimentación que parecieran tal vez muy insignificantes, puedes cambiar mucho la parte de la salud en general del individuo. Uh-huh. Sí, y bueno, pero Dana, ¿por qué tenemos la tendencia a que disfrutemos más de lo que nos hace más daño? ¿O cuál es esa cultura de alimentación o ese aprendizaje que tenemos a lo largo del tiempo que a veces nos resulta más atractivo, tal vez algo alto en calorías, que algo más saludable? Yo creo que también depende mucho de la cultura
y sobre todo la parte psicológica. Creo que esta pregunta sería mucho mejor pues resuelta por un psicólogo, pero pues obviamente tenemos la idea de que cuando fuimos pequeños, la mayoría de nosotros vivió traumas con la alimentación. Por muy pequeños que hayan sido, de que no te paras hasta que te termines los alimentos, o no sé si les ha pasado lamentablemente haber visto a niños que ya están ahí con la coca, o sea, un niño de 1 año incluso, de que le están dando la coca, o sea, perdón, aquí sí, diciendo, ¿cómo se llama? Marcas, pero... No, sí, es muy recurrido. Sí, pero realmente, o sea, creo que todos esos hábitos vienen desde muy pequeños, y es obvio que si desde pequeñito no cuidaron tu alimentación, pues es a lo que vas a querer ya de grande. No es como que un niño le diste una alimentación súper mala y de repente, ay, sí quiero mis verduras. O sea, es muy poco probable, yo creo que nada probable, de que un niño te vaya a pedir verduras si tú nunca le enseñaste a comer pues esa parte. Y en la parte emocional, si lo queremos ver así, la mayoría de personas suele llenar ciertos vacíos con la comida. De hecho, no, y también se maneja mucho eso de que ya te llenaste. Digo, es que no es llenarse, no es llenarse. Y eso también lo decía mi papá, que es comer no para llenarse, sino para alimentarse. Pues. Ajá, esa es una de las partes. ¡Qué bonito! O sea, yo me gustaría conocer a su papá porque realmente... Pues lamentablemente ya falleció de 94 años. Entonces, sí. digo... Por algo realmente pues se estuvo cuidando. Es que esa es la enseñanza. Es el hecho de administrarte, prepararte para el invierno de tu vida. Sí. Entonces, ahorita ya no. Incluso me decía de repente con alguna bebida alcohólica y todo, esto es medicamento. Me decía, esto es medicina. Me decía. Pero realmente era porque tal vez su cuerpo sentía que eso podía como cuando toman vino y que a veces es bueno, es para el tema de circulación y demás, de esa manera. Pero sí mucho ser consciente. Por ejemplo, no sé, te excediste un poco en la comida, es casi como decir, ni de broma voy a cenar. Y a veces decía, me daba gracia y decía, no, de aquí hasta mañana, decía, y eran las 4 de la tarde. Y decía, pero si falta la cena, ¿por qué dice que de aquí hasta mañana? ¿Cómo está eso? Pero sí es un poquito eso de escucharte, de conocerte, sí. Y la palabra que manejaste, de hacer conciencia. Me tocó ver un caso, una amistad, su abuelita está en un caso grave ya está muy mal de la pierna por el tema de diabetes y demás. La mamá está empezando a tener algunos síntomas y ella dice ser fan de las gaseosas, ¿no? De los refrescos. Entonces es como decir, oye, pero puede pasar esto, es como, oye, ¿para dónde vas, pues? Y si no, ya le reduje, antes eran 2 al día, ahora es 1. Está bien, digamos, ¿verdad? De cierto modo el empezar a hacerte consciente, pero creo que sí es una parte en la que tenemos que trabajar mucho. Yo lo platicaba hoy en la mañana con el tema de las cajetillas de cigarros y todo, que a veces ya incluso trae pues una imagen fatal ahí, drástica de lo que puede pasar con tu salud, pero es como que si la eclipsara una parte de tu ansia por satisfacer esa necesidad, o yo qué sé. Pero bueno, incluso, si es hacernos conscientes. Incluso por ahí leí que desde el momento que las cajetillas empezaron a poner imágenes fuertes, ¿qué? Aumentó estadísticamente el consumo de cigarros. Entonces, o sea, psicológicamente somos complicados, no somos complejos. Y lo que mencionas y lo que menciona Dana, vemos ya niños pequeñitos y la coca. Porque ya es algo que pareciera ser muy natural, muy común el consumo de Coca-Cola. Pero ahí la importancia, y decían, bueno, es que para que el niño de adulto pues coma verduras, desde niño se le debió educar. Pero para que desde niño se le eduque, la familia completa tiene que tener esa educación de una comida saludable y balanceada. Pero es muy común, salimos 2 de la tarde y van los niñitos ya con la coca de 3 litros porque ya es la hora de comer y la Coca-Cola tiene que estar presente. Incluso los anuncios publicitarios se enfocan a eso, ¿no? Es momento familiar y Coca-Cola.
Pero entonces, como padres, no sé, nos toca hacer conciencia y empezar desde ahí, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, ¿cómo funcionamos? Manos, en los refrescos de Coca-Cola dice, no se recomienda el consumo en niños. En letras grandes y ahorita que está muy de moda también en los productos, ¿no? Los sellos. Los sellos. No importa, o sea, realmente lo estamos leyendo, ni modo, ¿no? Ahí está el consumo. Entonces, lo importante de las emociones, de la educación, de hacer conciencia en lo que vamos a consumir. Y en ese tema me gustaría que nos platicaras un poquito qué onda con el azúcar, qué tanto impacta el consumo de azúcar en nuestro bienestar o en nuestra salud y qué alternativas podríamos encontrar para ello. Hay alternativas, claro, tanto para el azúcar o la sal. El detalle viene siendo prácticamente lo mismo, el hacer conciencia de lo que estamos consumiendo. De hecho, cuando nosotros tenemos como mucha ansiedad, porque yo creo que también les ha pasado en algún momento decir, se me antoja algo dulce, o sea, esa parte de la ansiedad también es algo que se tiene que trabajar. Pero el mismo cuerpo, al final de cuentas, el azúcar, independientemente de dónde provenga, o sea, el azúcar puede ser un azúcar de mesa, por así decirlo, la blanca, mascabado, miel, que a veces uno dice, bueno, no tomo o no consumo el azúcar, pero me voy por la miel o panela, y prácticamente es lo mismo. ¿A qué me refiero que es lo mismo? Obviamente, pues cada uno de ellos tiene distintas fuentes, pero metabólicamente hablando, cada una de estas azúcares, incluso la leche, por ejemplo, que viene siendo parte de un carbohidrato, se convierte en la glucosa internamente. Entonces, independientemente, te digo, de donde venga, de azúcar, panela, miel, de donde sea, se va a volver glucosa, que es lo principal. Entonces, es obvio que nuestro cuerpo nos pida pues esa glucosa porque justamente la mayoría de nuestros órganos, principalmente el cerebro, trabaja únicamente o principalmente con la parte de la glucosa. Entonces, por eso cuando nosotros estamos, no sé, muy estresados o algo, tenemos como esa necesidad de consumir algo dulce, ¿no? Porque es una forma de que el cuerpo trata de expresar y decir, necesito energía para seguir trabajando, para seguir haciendo mis actividades, etcétera. O cuando sales a correr o a hacer un ejercicio, que te comes, no sé, un dulcecito o un plátano o una fruta, por ejemplo, y ya te da un poco más de energía, ¿no? Entonces, naturalmente, o sea, la glucosa es parte de nosotros, independientemente de hablando del azúcar y lo que quieras. Ahora, el detalle está en el exceso, que sí solemos tener excesos de la parte de azúcar. Y hay personas que dicen, bueno, me quito el azúcar de mi café, de mi atol, de mi té, no sé, de lo que sea, pero pues obviamente estamos consumiendo que el pan al final de cuentas también pues trae azúcar, galletas, pastelitos, y tal vez no directamente nosotros se lo estamos colocando, pero hay que aprender también a identificar los alimentos ricos en ellos para también tratar de disminuirlos. Y si podemos optar por mejores opciones que nos den justamente el mismo resultado al final, que sería la glucosa, que vendrían siendo las frutas, pues podríamos optar por esa parte. Justamente pues la alimentación tiene también muchas cosas adictivas, que suena feo, pero también así como un alcohólico, también pasa con personas adictas al azúcar, adictas al refresco, adictas a la carne. Me ha tocado ver muchas personas que dicen, es que yo no puedo dejar de comer mis filetes o 2 piezas, 3 piezas de pollo. O sea, todos los alimentos se pueden volver parte de una adicción, incluso el café. Entonces, el azúcar no queda atrás. De hecho, es una de las cosas más adictivas, tanto en adultos como en niños. Y últimamente, no sé si han escuchado de los edulcorantes. Han sacado mucho esta alternativa porque los edulcorantes pues no me llegan al final del proceso, que sería la glucosa que les comento. Como este edulcorante, su función es prácticamente el hacerte un placebo, por así decirlo, o decir que estás consumiendo algo dulce, pues sacan esas alternativas. Y uno podría decir, bueno, entonces los edulcorantes son bastante buenos porque al final pues no me van a subir mi glucosa, que es el objetivo principal, por así decirlo. Pero el detalle con esos edulcorantes es que
como están a base de cosas químicas, o sea, no es algo natural que se creó pues en un laboratorio y algo especialmente para hacerte sentir ese dulzor en tu lengua, pero que no se vuelva glucosa internamente. Entonces son varios compuestos químicos que al final de cuentas te pueden perjudicar, y sí hay muchos estudios de hecho relacionados a problemas, por ejemplo, que se relacionan con problemas mentales como el Alzheimer, demencia senil. O sea, son problemas ya que uno dice, ¿cómo? ¿En serio sí se puede prevenir? O sea, sí se puede prevenir, y muchos de estas edulcorantes, llámese stevia, Splenda, el monk fruit, o sea, son muchas variantes que han salido, pero pues que al final de cuentas vienen siendo cosas químicas, ¿no? Tal vez del que yo te podría decir un poquito más saludable sería la stevia y el monk fruit, porque pues son cosas naturales que se extraen justamente y hacen esa función de un edulcorante. Y los que son menos recomendables pues serían estos de stevia, Splenda y unos chiquitos, pero la verdad no me sé muy bien sus nombres, que son como ya más artificiales. Esos sí no son para nada recomendables. Y es que es unas por otras, ¿no? O sea, porque te quedas así, bueno, los edulcorantes pues no me van a subir la glucosa, eso es bueno, pero al final de cuentas me van a alterar otra cosa. Y el azúcar me va a provocar adicción y me va a subir la glucosa, entonces te quedas así como que, bueno, ¿y a dónde me voy, no? Entonces por eso me pongo a pensar que nada es malo, y regresamos a lo mismo, nada es malo, pero tratar de mantener el equilibrio entre ambos. O sea, si tú quieres edulcorantes, ok, no está mal, pero trata de nivelar también tu consumo. Si quieres azúcar, no está mal, pero igual nivelamos el consumo, porque ambas tienen cosas que te quedan así como que, bueno, ¿y a dónde me voy? Lo que sí te puedo asegurar, Milik, es que si te tomas 4 litros de agua, después de eso tal vez ya no vas a querer tu edulcorante. Sí, yo creo que no había necesidad de azúcar. Digo, ahí te voy a preguntar, ¿gustas todavía? Tal vez ya no lo sé, hay que comprobar de repente. Bueno, como estamos de tiempos y todo, sería muy bueno platicar, porque también para nuestros amigos avispados, que por cierto les tengo un mensaje que les iba a decir hace rato a ellos, no existen los milagros en este aspecto, ¿no? Es decir, hay que trabajarle. Y no es del otro mundo. O sea, es un método, un procedimiento en el cual tú puedes hacer una compañía, pero como tal, un producto milagro, algo así, difícilmente. Y probablemente haya algo que aparentemente funcione, pero habría que ver el colateral, ¿no? Que puede tener. En algún momento, hace tiempo, digámoslo así, yo veía publicidad de unas fajas o cosas así que te hacían sudar, como con la concepción de que mientras más sudaras, bajabas de peso y eso, pero realmente no funciona así. Qué bueno que hemos ido siendo conscientes de diferentes maneras, y pues ahorita hay productos todavía que medio son de ese estilo, pero ya no tienen tal vez tanto éxito. Entonces, sí ubicarse en que es un trabajo constante, no es de un día para otro, porque igual el sobrepeso que se tiene, yo preguntaría, ¿se ganó de un día para otro? Pues no. Entonces, muy acertado. Es ese trabajo. Sí. Bueno, ese es un mensaje de nuestros amigos avispados. O sea, todo con medida, ¿no? Pero bueno, para esta siguiente parte de la plática, sería muy padre que nos platicaras acerca de tu faceta como investigadora. Vemos que te ha gustado el tema de la investigación. No sé cómo surgió eso, si por casualidad o descubriste algo en ti o algo te fue conduciendo. Siempre he tenido como que en alta estima a uno de mis hermanos. Uno de ellos justamente estudió medicina, es mayor que yo, pero siempre fuimos como muy unidos, y él era mucho de no quedarse con lo básico, sino estarle buscando. Uh-huh. Y creo que él fue el que me ayudó como a adentrarme un poquito más en todo este aspecto, tanto de enseñanza sobre todo, porque creo que la palabra investigación uno lo ve así como que es algo fuera del otro mundo, ¿no? El decir, eres un investigador, es como que nos imaginamos, no sé, a Sheldon Cooper y algo así, ¿no? Pero realmente el ser un investigador es el tener la curiosidad por buscar y no quedarte con lo que te están dando, ¿no? Entonces, sí le ataño mucho el hecho de que tuve
digamos, un ejemplo a seguir por parte de mi hermano, que siempre era como que, como él estudiaba medicina, siempre, a veces nos veníamos juntos en el carro, nos veníamos en la casa, etcétera, y me decía, a ver, te voy a hacer preguntas de medicina. Y era así como que tenía que estar arriba y me decía, para la siguiente te toca este tema y ponte a leer. Y, o sea, ni siquiera estábamos viendo eso en mi carrera o algo. Y era así como que ponte a leer esto y esto y esto y esto. Y entonces sí me atrajo mucho. Y el hecho tal vez de tener un ejemplo como tal, él también es un investigador actualmente, pues ahorita es neurocirujano, o sea, y está con mucho de investigación. Creo que fue un ejemplo muy grande para mí, porque él buscó mucho como las alternativas de meterse en la carrera y adentrarse en esa parte de la investigación. Fue a Harvard, estuvo en Colombia, o sea, se ha metido mucho, te digo, en la parte de investigación. Y justamente, pues yo estaba buscando emprender esa parte, porque tal vez en medicina es un poquito más abierta en ese segmento. De hecho, hay más posibilidades en la cuestión de investigación, en la parte médica. Y cuando yo estaba estudiando, pues realmente no habían tantas las posibilidades de poder adentrarte en ese aspecto, porque lamentablemente pues en la universidad no tenemos como que justamente enfocado al área de la investigación. Entonces yo tuve que buscar por aparte, y ya fue que me encontré con becas del CONACYT que tenías que presentar, y de hecho yo quise presentar el primer año no se logró porque pues tenía que llevar más tiempo en la carrera y yo ya quería ir con todo, dijera. Entonces el primer año no se pudo. El segundo año, justamente cuando yo estaba a punto de presentar mis exámenes para la beca del CONACYT, tuve un accidente que pues prácticamente me dejó como 3 meses así sin poderme levantar. Entonces fue así como que dije yo, chale, se me fue otro año, ¿no? Entonces, y el tercer año, dijera, era el vencido. Entonces logré por fin, gracias a Dios, hacer el examen, logré pasar el examen. Justamente el CONACYT daba 3 becas para irse al extranjero, y las demás becas eran, creo que 15 me parece, que quedaban en el estado, o sea, aquí en México. En el país. Entonces, justamente como que dentro de las primeras me dieron la oportunidad de poder elegir entre si quedarme aquí en México en algún instituto o ya irme fuera del país. Y pues aproveché, digamos, esa parte y elegí justamente, ya tenía varios investigadores, porque no es como que, me quiero ir a tal país, ¿no? O sea, no nada más es buscar el país, sino buscar las líneas de investigación, se les llama así, el hecho de la investigación específica a la que te quieres dedicar o a qué área te quieres enfocar. Entonces, de todos los investigadores yo ya tenía una lista, y obviamente mandé currículums con cada uno de ellos para ver quién me podía aceptar y todo, y pues se dio la oportunidad de lograr irme para Chile con una doctora que justamente estaba llevando una investigación a cabo sobre la fibra insoluble, que allá en Chile regularmente, así como aquí en México consumen tortilla, allá en Chile consumen el pan, que se llama pan marraqueta, que es como si fuera la tortilla aquí en México. Entonces su investigación se basaba justamente en modificar este alimento tal vez muy común para la población y ver los efectos que podía tener al nosotros meterle lo que es la fibra de la granada, la rojita. Entonces lo que hacían, como allá en Chile se da mucho justamente esa fruta, lo que hacían es que la cáscara, como se desperdiciaba mucho, se dieron cuenta que era muy rica en polifenoles. Los polifenoles, haz de cuenta que son como antioxidantes que ayudan justamente para disminuir enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, la idea era tal vez no cambiarla o modificarla al 100%, porque el modificarla también al 100% no iba a ser aceptada para la población. Entonces, ir modificando como de porcentajes para ir viendo pues esa parte de qué tanto efecto podía tener metabólicamente hablando en los seres humanos. Entonces, ya cuando te llega a ese punto de que, wow, ya llegué a este momento, el momento que estaba esperando, porque realmente... O sea, desde que comencé la carrera, me enamoré de la carrera y le empecé a echar, dijera, con ganas. No se dieron las oportunidades anteriores por una u otra razón, dijera, por el destino o por Dios, como quieras decirle. Pero cuando por fin se dio la oportunidad, dije, de aquí soy. Abrí las puertas al aprendizaje, y de estar enamorada de mi carrera, justamente me súper enamoré muchísimo más,
porque me di cuenta de todo lo que puede pasar, que no solamente es mandar, no sé, una ensalada, una manzana, sino el trasfondo que tiene cierto alimento para hacer un cambio exponencial en toda la población. Entonces, a raíz de eso, creo que la parte de la investigación fue algo que dije, no, tengo que enfocarme un poco más. Y justamente me estaban dando la oportunidad también de quedarme un poco más de tiempo y hacer el posgrado allá en Chile. Pero pues por una u otra razón nos regresamos aquí a México. Por el amor, dijera. Saludos, una u otra razón. Sí, realmente por amor. Pero ya regresamos a México y pues justamente pues acá también se pudo seguir realizando la investigación. Una maestría, de hecho, enfocada al área de la nutrición. Es una maestría que también se enfoca en la investigación porque hay dos ramas. Está la parte de la maestría y está la especialidad de nutrición clínica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una se enfoca justamente en seguir avanzando en proyectos de investigación, o sea, de que tú aportes algo a la sociedad. Y hubo una vez que, de hecho, platicando con una doctora, acertó mucho en el hecho de decir, ¿sabes qué? Hay mucha investigación, hay muchos investigadores, gracias a Dios, ya hay demasiados, hay mucha investigación, pero el detalle es que no se ha logrado dar a la población, o sea, nos quedamos como que solamente nosotros, como los investigadores, llegamos a tal conclusión, etcétera, pero nunca lo logramos transportar para las personas, ¿no? Entonces, el hecho también ahorita de trabajar en esa parte, y creo que ahorita es en lo que me estoy enfocando, porque digo, ok, sí, me encanta la investigación, pero ¿cómo la transmito también? Para que no solo llegue a uno, sino que llegue de manera más exponencial, ¿no? Entonces, ya en esa parte me he enfocado igual en la parte de mis redes sociales, en de cierta manera compartirles un poquito de información justamente actualizada, porque la nutrición es algo, o bueno, no solo la nutrición, realmente todo, está en constante cambio. O sea, si tú te quedaste con lo de hace un año incluso, ya ahorita cambió. Entonces, si tú no te estás actualizando y te quedas con lo que es que antes era tantos gramos de fibra por kilogramo, etcétera. O sea, si tú no te actualizas, si tú no vas buscando la información nueva de los estudios que han realizado personas que realmente han dedicado mucho tiempo en eso, pues de nada va a servir tanta investigación si tú no la logras transmitir para las personas que te rodean. Uh-huh. En esa estancia logras publicar un artículo tuyo en una revista científica. Uh-huh. ¿De qué trató? ¿Cómo fue esa parte? Las revistas científicas, haz de cuenta que hacen un recopilado de artículos. Entonces, tú te enfocas en cierta línea de investigación, que es lo que les comentaba. Esta investigación estábamos trabajando, de hecho, en dos áreas. La primera área era modificar el pan de la marraqueta y ver qué tanta aceptación tenía con las personas. Probamos una modificada con un 5%, o sea, del 100% de la harina blanca, por así decirlo, le metíamos un 5% de la harina de la fibra de la granada. Otra con el 7% y otra con el 10% para ver cuál lograba más aceptación para las personas, porque si le pones un 100%, pues obviamente no va a ser aceptada, ¿no? Entonces estaba esa investigación que estábamos haciéndola, de hecho, en conjunto, y la otra investigación que fue la que yo me enfoqué era, ok, pero ¿qué efectos me da ese 5 o ese 10%? Una era qué tanta aceptación tenía y la otra era los efectos que podía tener a nivel ya metabólico, y que justamente también se estuvo trabajando pues con ratoncitos para ver justamente qué efectos podían tener estos ratoncitos con enfermedades ya adyacentes, una diabetes, una hipertensión o por ejemplo sobrepeso, obesidad, y si podía tener efectos beneficiosos al combinarlo principalmente con los polifenoles. Entonces, una vez que tú terminas la investigación, logras todo el proyecto que tienes, tanto de manera positiva o negativa, porque también hay que reconocer que no todas las investigaciones te llevan a lo positivo, o sea, no siempre vas a tener resultados positivos y que sí, es súper bueno, ¿no? Hay resultados que realmente no se ven tantos cambios, pero son importantes publicarlos al final de cuentas para que otro investigador que venga atrás pueda darse cuenta y no volver a cometer el mismo error. Entonces, una vez que tú terminas, los artículos pasan por un periodo de prueba para ver si son factibles en la parte del
la escritura, porque sí te revisan mucho también la parte de la redacción, de si es entendible, porque pues también los artículos hay que ir enfocados a cierto público, si es público especialista, médico general, etcétera, para que puedan pasar por esa prueba. Una vez que pasan por esa prueba, tú las tienes también que exponer ante un congreso y ver si son factibles para que te puedan dar el visto bueno y ser recopilados justamente como en una revista tal cual, donde vienen justamente los artículos que fueron aprobados. Y la universidad en donde estamos, en la que estuve, que fue la Universidad de Chile, es una universidad de muchísimo peso allá justamente, porque es como la más principal y la que se enfoca justamente en más investigación. Esa y una que está en Los Ríos, se le llama, que es justamente al sur de Chile. Entonces ahí se hizo un congreso y en ese congreso se buscó la participación de varios para ver cuáles eran los artículos que se podían recopilar en esa revista. Entonces realmente esa es una forma, pero ahorita hay muchísimas formas, también te tienes que adherir como que a cierto, si tú quieres publicar algo más, o sea, es cuestión de que sigas investigando. Uno de los detalles tal vez en el área de investigación es los recursos, porque si no tienes suficientes recursos no puedes, o sea, la investigación que yo estuve haciendo no se hubiera logrado si no hubiera habido recursos. La ventaja que se tiene allá es que hay mucho apoyo en esa parte, ¿no? O sea, tienen un laboratorio y ahí sí son de esos laboratorios, como dices, hacía como de películas, porque realmente todo, nada que ver. O sea, yo en mi vida había visto un laboratorio así. Entonces, siento que esa parte también allá es algo que se han enfocado mucho en esa parte de la salud y la investigación, y no por algo, pues son uno de los países pues que se consideran ya de primer mundo, justamente por el área de investigación y a lo que se han enfocado. Entonces, esa es como que una de las partes o de las trayectorias que he tenido justamente en la parte de la investigación. Ya. ¿Alguna intención de viajar a Chile próximamente, licenciado? Investigación. No, y te lo preguntaba porque cuando hemos platicado con nuestros amigos avispados, invitados, y para nuestros amigos avispados que nos escuchan, pues siempre me ha parecido padre esa multifaceta de nuestros invitados, porque al final de cuentas no somos el licenciado, el doctor, el maestro, etcétera. No, nuestra esencia se compone de muchas partes, de muchas facetas, y pues es muy padre porque una acuerpa a la otra y al final de cuentas se desarrollan en lo que es la persona. Y derivado de eso, quiero preguntarte también acerca de tu paso por la música, que incluso estuviste un tiempo, ¿no?, en el tema de la música, o no sé si hasta la fecha todavía ejecutas música. ¿Nos puedes hablar de esa parte? Creo que no hay que dejar de lado, ¿no?, esa parte artística. Yo pienso. O sea, sí, siento que al menos en lo personal me ha apoyado mucho. No te podría decir que es como que digo, me voy a relajar estudiando música, porque a veces al contrario te estresas muchísimo al hecho de que no te sale, entonces sí es una parte complicada, pero son como que las cosas que al menos en lo personal las disfruto muchísimo. La música llegó tal vez a mi vida como a los 5 o 6 años. Ya a partir de esa fecha, lo que siempre me ha gustado es cantar. A mí me fascina cantar, ¿no? Entonces, estábamos en una iglesia y yo desde esa edad, o sea, yo pedía mis participaciones y era como que yo quiero pasar a cantar solita. Y me practicaba mis canciones y me pasaba a cantar ahí solita. Y o sea, siempre me gustó, no sé. Mis papás no son para nada músicos, o sea, tú te quedas ¿de dónde vino todo eso? Yo pensaba que pudo haber sido No, por para ahí nada, una o sea, mis influencia. papás ni mis abuelos, o sea, nadie fue músico, pero yo nací como media rarita, dijera, con el aspecto de decir que le encantaba el canto. Y pues ya después de eso crecí un poquito más y mis papás, les digo que siempre nos metían como que en 1000 cursos. Entonces ya como a los 7 años, tal vez, sí, como 7 años, me meten a una escuela aquí en Comitán, de hecho, de piano. Y me acuerdo que el piano era una de las cosas que me estresaba. O sea, por eso te digo que no es como que diga, uy, qué hermoso, porque sí me estresaba mucho. En la academia en donde estábamos, que pues ahorita ya no está, pero era la profe Lucía Martínez. Uh-huh. Muy buena músico realmente. Tenía mucha paciencia para enseñar,
pero realmente yo era así de que no me entra, o sea, no puedo, y creo que no me ha pasado con solo el piano. Ahorita sí yo puedo decir, ay no, el piano es uno de mis instrumentos favoritos, pero pues pasó por el tiempo de hecho de decir, no quiero nada del piano, pero porque me encerraban en un cuartito así y con el piano y a ver, ponte a tocar, y pues un niño de 7 años como que le cuesta un poquito tener esa motivación de estar en un cuartito encerrado tocando, ¿no? Pero justamente pues ahí empezó, digamos, mi carrera, porque yo quería justamente, creo que estaba enojada, de hecho, con mis papás, porque le dije, es que yo no quiero aprender a tocar piano, le digo, a mí me gusta la flauta transversal. Y me dijeron, no, es que el piano tiene que ser el primer instrumento porque es la base de todo. Y yo, no, pero es que quiero la flauta transversal y que no sé qué, y que no sé qué. Y como me metieron a la fuerza, tal vez eso fue como una de las cuestiones de que yo dije, ay no, me estresaba y era fatal. Pero al final lo aprendí, ¿no? O sea, fue algo de que lo aprendí y sí me ayudó, y creo que hasta hoy en día, eso les digo, es uno de mis instrumentos favoritos, que yo me puedo pasar horas y practicando y no siento el tiempo ahí, o sea, puedo pasar horas y horas. Y me dijeron mis papás, te metemos a piano ahorita, aprendes piano y ya que estés más avanzada en piano, te compramos la flauta transversal. Entonces mi idea era, bueno, me voy a poner a aprender el piano para que me compren la flauta transversal. Después de unos años, yo estoy hablando tal vez de unos 5 o 6 años después, porque sí pasó un buen tiempecito, ya logré que me compraran la flauta transversal, empecé a estudiarla, fue uno de mis instrumentos que también me encantó. Y como que se me daba muy fácil realmente la música, o no sé, les digo, era algo que me gustaba. Entonces estaba ya en ese momento con el piano y la flauta transversal. Y entré a otra academia en donde, como ya estaba un poquito más avanzada, desde pequeña me decían, oye, apóyale al compañero para enseñarle un poquito de piano y todo, ¿no? Y me dijeron, si quieres aprender alguno de otros instrumentos de los que enseñamos acá, enséñale a alguno de tus compañeros. Y dije, pues no se me hace mala idea. Entonces empecé a enseñarles a algunos de los que estaban ahí, pues lo poco que sabía tal vez de piano. Y me fui por el violonchelo o el cello, porque era uno de mis otros instrumentos que decía yo, es que lo quiero aprender. Y me encantaba, pero lamentablemente era caro. Y donde estaba, o sea, me prestaban el instrumento, realmente lo dejé porque pues no tenía el instrumento como tal. Y uno de mis compañeros que estaba ahí, pues en un momento que yo me salí al baño, se rompió un pedacito y me estaban cobrando como 2,000 pesos por ese. Estoy hablando de eso hace unos 15, 20 años. Entonces 2,000 pesos en ese tiempo era muchísimo. O sea, era como que, ¿y de dónde lo voy a sacar, no? Y entonces como que eso fue lo que me alejó. Realmente avancé muy, muy poquito en el violonchelo. Después de ese instrumento toqué la batería. Sí, la batería. Y justamente la batería también fue otro de los instrumentos que dije, no me gusta. Lo odiaba, pero lo tenía que tocar porque igual como apoyaba en una iglesia, llegó un momento en el que se quedaron sin baterista y yo era así como que, no, pues yo lo saco adelante. No sé cómo, pero lo saco adelante, ¿no? Y me acuerdo que me estresaba muchísimo con la batería, pero pues se logró aprender. Toqué también el saxofón. El ukelele, que son otros de los instrumentos que toco. Estos considero lo que es violonchelo, la batería, el ukelele, el saxofón. Son instrumentos que los he logrado completar tal vez en moderado nivel, porque ya no da tiempo realmente para estudiar tantos instrumentos. Entonces o te enfocas, y es lo mismo que pasa con lo que les decía de nutrición, o te enfocas solo con eso, porque si te enfocas en muchas cosas no logras hacer nada. Y pues ahorita realmente me quedé después ya con el violín, porque también hubo un tiempo en el que necesité del trabajo y mi hermano, el mayor, justamente él sí toca violín. Y me había dejado, se fue un tiempo de aquí de México y me dijo, pues ahí lo ves, si te quieres quedar con la escuela. Habían como 5 alumnos, o sea, tenía una escuelita, pero pues como sabían que se iba a ir, se fueron casi todos los alumnos, pero quedaban como 5 alumnos y me dijo, pues ahí lo ves tú, si quieres te quedas con la escuela, ¿no? Y dije yo, pues, ¿por qué no? No sabía tocar nada, o sea, les juro que no sabía tocar nada de violín en ese momento. Y dije, bueno, pero pues por lo menos como los acompaño con el piano sí se me da demasiado bien. En ese momento ya estaba yo más avanzada. Entonces pues los checaba yo con el piano.
Y ya a raíz de eso fue que empecé a aprender, la maestra enseñando violín y aprendiendo justamente el violín al mismo tiempo. Y pues eso te estoy hablando igual hace como unos 9 años tal vez ya con el violín. Y pues a raíz de eso me quedé con la escuela prácticamente desde esa fecha hasta el día de hoy. Y pues únicamente paramos un año por la pandemia, que fue cuando pues vino todo eso. Pero de ahí ahorita, pues gracias a Dios, tengo la escuela, ya está más en forma esa escuelita. Sí, y pues por eso les digo que la música no me ha dejado de acompañar, me sigue acompañando con el piano, que enseño piano ahorita actualmente, la flauta transversal y pues el violín. Ya, con esos me quedé, dije, ya es más que suficiente. ¿Cómo se llama la escuela? Violín para todos. Violín para todos. Sí. La verdad que Dana es un claro ejemplo de una avispada, ¿no? O sea, realmente me impresiona lo que haces. Habla de tema de nutrición y lo habla con una pasión y un conocimiento porque está preparada y te estás capacitando porque te gusta. O sea, tienes esa pasión de investigar y se notas, ¿no? Se percibe, transmites que amas lo que haces. Realmente esa parte me gusta mucho. Pero, o sea, estás metida en música, estás metida eres investigadora, eres emprendedora, eres maestra de música, también practica taekwondo, entonces es un ejemplo claro de una avispada, ¿no? Eso me gusta mucho, y lo hemos dicho, ¿no? Quien ha venido aquí, una característica es esa pasión por hacer las cosas, ¿no? De no quedarse en un estado de confort, sino de estar investigando y haciendo más cosas y siempre con esa pasión. La verdad que eso me gusta mucho. Ya nos vamos acercando a la etapa final. Antes de que yo haga la pregunta final, no sé si tienes algunas otras preguntas. No, pues de mi parte felicitarte por Gracias. tu trayectoria, por tu recorrido, por tu aportación, por lo que contribuyes todos los días a la salud de las personas. Y bueno, y también a que desarrollen ese espíritu musical, ahorita que nos estás platicando. Es parte de las características de un avispado. Y pues agradecerte aquí por la participación. Yo no había tenido el gusto, pues es un honor que hayas venido. Y pues amigos avispados, si definitivamente tal vez no hay un cambio en los regímenes de alimentación, un cambio en el estilo de vida y todo, y desaparecen de la consulta, pues está el ukulele, está el violín, está el piano. Entonces, de una u pues otra Dana manera. para Dana. Sí, muchas gracias. Y pues nada, ya de esa manera nos acercamos al final y pues tú dirás, mi Robert. Ok. A mí nada más para hacer el comentario, me causó mucha curiosidad esa parte de no quería estudiar piano, quería estudiar flauta transversal. Sí, claro. O sea, esa mentalidad está padre, ¿no? De tener conceptos, ideas claras, cosas que a veces en niños de corta edad pues no es muy común. No, pues estás comiendo tierra. Generalmente están en otros rollos, pero qué padre, ¿no? Que estas charlas sirvan de motivación, ¿no? De querer hacer las cosas y de ver que se pueden hacer las cosas y a veces no limitarse. A veces es muy recurrente, por ahí escuchaba un estudiante universitario, no, es que ya estoy muy estresado con la escuela. Oye, espérate que salgas y que ejerzas, pero no solo eso, mira, hay personas que no se están limitando con eso, ¿no? Están haciendo muchas otras cosas más, entonces ampliemos nuestras perspectivas. Me da cosa porque tengo alumnitos pequeños y antes no se escuchaba eso de que me estresé o me, no sé si usan una de esas palabras, dijera la nueva generación, ¿no? Pero tienen, no sé, como 8 o 9 años. Y dicen, no, es que ya estoy súper estresado, dice, por la escuela. Y yo, estás todavía en la primaria. No conoces qué es el estrés, pero bueno. Claro. Sí. Curioso. A todos nuestros invitados les hacemos la misma pregunta, te la voy a realizar. Y es, si tuviéramos una máquina del tiempo y te vamos a regalar un viaje para que viajes al pasado y puedas elegir la fecha para viajar al pasado, pero para que te encuentres contigo misma, ¿qué le dirías a esa Dana del pasado y en qué etapa? Está fuerte, dijera. No, sí, es que, bueno, yo creo que si regresara con mi yo del pasado,
le diría que pues vamos a sufrir, que la vamos a pasar tal vez no al 100. Pero que eso nos va a hacer fuertes. Excelente y emotivo mensaje, ¿no? Sí. La verdad, qué padre. Y está muy jovencita y platicábamos con Manuel hace rato en cuestión de edad. Y le digo, oye, antes de los 30 sí podemos decir esa parte de jovencita. Y realmente has hecho mucho y seguramente vienen muchas cosas y muchos éxitos para ti. Claro. Que ahí estaremos pendientes en Avispados. Yo le decía al Robert, el que está viejo eres. Yo le digo, oye, pero si estamos cerca. Estamos muy próximos. Ya me quedé callado. Sí. Pero sí, gracias por compartirnos, por compartirte. Redes sociales, si alguien se interesó por música, nutrición, ¿dónde pueden seguirte? Hay de todo, porque hay de música, pues está lo de Violín para Todos, que así nos encuentran en Facebook. La parte nutricional estoy como Nutridana. En Instagram estoy como Nutrióloga Dana. En Twitch, porque también transmitimos en Twitch. Ahí estamos como Dana Kiwi, me parece. Es que es un poco difícil recordar todos, pero en TikTok estamos como Nutrióloga Dana, me parece también. Y pues mi WhatsApp, que es el que también para citas y todo. Pero pues ahí están las redes sociales para Perfecto. cuando gusten seguirme también. Excelente. De esa manera cerramos. Pues así finalizamos este interesante episodio de Avispados Podcast. Recordando que nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok como Avispados Podcast. Y escucharnos en su plataforma de podcast favorita, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast. También estamos en YouTube. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Bye, amigos. Gracias por haber escuchado este episodio y ser parte de la comunidad de Avispados. Síguenos en redes sociales como Avispados Podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio. Si quieres apoyarnos, comparte este episodio, dale clic a seguir, deja una reseña y déjanos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast.